En este video vamos a empezar a ver las hooks de React. Las hooks es algo que se agrega, una característica que se agrega en la versión 16.8, que vino para cambiar todo lo que se estaba haciendo con React hasta ese momento. Hasta ese momento, en React, los componentes se escribían únicamente como clases, como hemos visto en nuestros ejemplos, ¿sí? Volviendo, dejemos de lado el router por un par de videos, no lo vamos a usar, después seguramente podamos volver a eso que vimos cuando empecemos a cerrar ya la unidad y el curso. Pero fíjense, recuerdan que a medida, volviendo a la clase que teníamos antes, app, fíjense que siempre escribíamos los componentes como clases que extendían de React Component, en donde teníamos el estado, que el estado lo establecíamos en el constructor de la clase, y después cada uno de los métodos que teníamos, por ejemplo los handlers, los teníamos que bindear, que sería conectar, ¿sí? De alguna manera, establecer un vínculo con la clase, cada método establecer un vínculo con la clase para que podamos utilizar la palabra this, bueno, lo que hemos estado viendo. Luego la clase tiene un método que se llama render, que es el método que se extiende de React Component, que si lo sobreescribimos, o sea, hacemos uso de ese método, retornamos lo que muestra el componente. Fíjense que lo hicimos con todos. Form persona, en este caso, form persona también es una clase. Listado de personas también. Todos hasta ahora veníamos trabajando con clases, ¿sí? Que en algunos casos incluso tuvimos que, cuando usábamos el estado, pasar las props por constructor y pasarlas al super del constructor de la superclase, sería React Component, y trabajar el estado todo desde el constructor estableciendo. Las React Hooks lo que viene a resolver es, por empezar, lo que está bueno es que es opcional. ¿Qué quiere decir que sea opcional? Que no es necesario usarlas porque, como vimos hasta ahora, nosotros trabajamos con clases y eso se mantuvo por una cuestión más que nada de mantener, digamos, que todos los componentes que se venían escribiendo no tengamos que migrarlos, ¿sí? Que sigan funcionando como estaban escritos. Pero lo que se dieron cuenta el grupo de React, la gente que está en el desarrollo de React, es que el hecho de trabajar con las clases era bastante engorroso, bastante complejo, si se quiere. Y se escribía muchísimo código, se empezaba a escribir mucho. Nosotros porque vimos algunos métodos, pero si tuviésemos muchos métodos y las clases que manejen, que controlen varios, por ejemplo, acá controlamos el submit y el change de los varios, pero también podríamos tener más métodos, llamadas a API, bajar a la base de datos, un montón de cosas que todavía no vimos, pero que se podrían hacer. Se dieron cuenta que era muy engorroso el uso de las clases. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, podemos usar. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, fíjense que nosotros, a ver, ¿dónde es que teníamos un ejemplo acá, por ejemplo? Esto es un componente de React. Y además con app router también vimos que todos estos, cada función es un componente de React, ¿sí? Esta es una manera de escribir componentes declarando funciones regulares. Excelente. Acá con persona también nosotros habíamos hecho un componente extranjero que después lo llamábamos y representaba lo que renderizaba este componente. En este caso simplemente era un div que diga es extranjero, ¿sí? Bien, entonces lo que dijeron ellos es, vamos a hacer que los componentes de React se puedan escribir como funciones regulares, pero el problema que tenían con las funciones hasta ese momento era que no podían manejar su propio estado. Las funciones no podían. Teníamos que usar las clases si queríamos trabajar estado. Si no, eran componentes que solo retornaban algo visual, pero no podían gestionar un estado interno. Entonces ahí vienen las hooks. Se agregan las hooks para que a través de escribiendo componentes como funciones regulares, podemos también manejar el estado de los componentes dentro de una función. Es decir, dentro de un componente React escrito como función. Miren, si venimos acá y ponemos React Hooks rápidamente, vamos a la página oficial. Acá la página antigua tiene buenos ejemplos también. Acá directamente, fíjense que dice, se agregaron, es una nueva adición,
en React 16.8. Acá nos dice que podemos usar React sin escribir clases, ¿sí? Que eso es lo que les venía diciendo hasta... Dice, esta nueva función useState is the first hook que vamos a aprender. Y en este ejemplo dice que no hay que tener... no hay que preocuparnos porque si lo vemos así no tiene sentido. Bueno, ahí te lo empiezas a desmenuzar. Acá hay un video de introducción muy interesante. Este muchacho es uno de los del grupo de uno del staff de React, ¿sí? Él y hay dos personas más, Sophie Alper y Dan Abramov, introducen hooks, seguido por Ryan Florence, que hace una demostración de cómo refactorizar las aplicaciones para usar estos hooks, ¿sí? Digamos, esa parte no la vi, pero me parece que seguro que hace referencia a cuando tenemos escrito nuestro componente o nuestra aplicación escrita con clases, cómo pasarlo a la nueva característica de los hooks. Bueno, acá tiene un montón de información. Esta es la página antigua, igual, recuerden. Te dice la motivación, de qué es lo que viene a resolver, los problemas que viene a resolver. Bueno, un par de cuestiones que son interesantes, pero que yo se los dejo para que ustedes lo lean si les interesa, porque es un poco de historia. Bueno, vamos directamente a ver cómo se trabaja con ellos. En la página oficial, que es la actual React.dev, fíjense que dice hooks, presenta una característica para tus componentes, ¿sí? Para usar de manera diferente, ¿sí? Y fíjense que acá nos empieza a mostrar todos los hooks. Nosotros vamos a ir viendo y no vamos a ver todos. Vamos a ver algunos de ellos, pues son un montón. Fíjense. Pero vamos a ver los más importantes. Y vamos a empezar en este video con state, que es el que nos va a permitir manejar el estado del componente usando los hooks, en vez de usar el constructor de la clase. Acá directamente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a la clase persona. Vamos a reescribir la clase persona. Vamos a dejarla ahí y vamos a empezar a escribirla. Y lo que vamos a poner es export default function persona y ya estamos escribiendo nuestra primer componente React en forma de función. Si bien ya habíamos hecho pero fíjense que acá yo esto lo puedo mantener, ¿sí? Todo esto lo puedo mantener porque la función tiene que retornar, ¿sí? El JSX, que es el que maneja lo que se va a ver, lo que se renderiza. Pero en la función yo no tengo que usar el render porque no hace falta, es implícito porque no tengo que extender de React.component, ¿sí? Perfecto. Ahora, todo esto que tenemos en el constructor de la clase ya no lo vamos a necesitar más. Ahora, las props, nosotros, si bien tenemos acá, fíjense que dice this, props, ya eso no lo vamos a necesitar más, pero las props las recibimos por parámetro a la función, ¿sí? Entonces, directamente sacamos la palabra this punto, la podemos sacar y lo vamos a reemplazar por nada. Entonces empezamos a sacar el this, ¿sí? Excelente. Esto lo sacamos también porque no lo estábamos usando. Bien. Y por ahora no tenemos más nada que hacer acá. Si bien teníamos el state, pero creo que lo sacamos acá. Así que empecemos por empezar a escribir la función, el componente React a través de la función, ¿sí? Bien, ahí tenemos nuestro componente React. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Recuerden que en index nosotros tenemos app router. Bueno, volvamos a app, que lo tenemos ahí importado, así que eso no va a dar problema. Y esperen, tenemos que app run web. Ahí está. Bueno, tenemos nuestro primer error. Vamos a ver qué tenemos de error. Seguro que algo. State is notified en persona.
A ver, veamos en dónde. En tipo documento. En tipo documento tenemos nuestro state. Bueno, por ahora lo vamos a sacar. Vamos a sacarlo, claro, porque teníamos el select que tampoco... Vamos a ponerlo así. Punto persona, punto tipo documento. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que se está mostrando todo perfectamente. Es decir, yo no tuve cambios más que sobreescribir el componente. Esto lo sacamos para que se vea mejor. Esto también. Y fíjense que el componente funciona perfectamente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las props vienen directamente como parámetro de la función, ¿sí? Acá hay algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros tenemos las props, pero nosotros, si se acuerdan de la unidad 2, cuando vimos JavaScript, podríamos usar destructuring. Destructuring lo que hacía era, yo ahí en las props sé que tengo un objeto que se llama persona. Y fíjense que siempre accedo props.persona.nombre, props.persona.apellido. Bueno, acá yo lo que podría decir es, dame la persona de las props. O sea, yo quiero extraer de estas props la persona. Entonces ahí, ya teniendo la persona, yo puedo borrar las props porque ya los traje. ¿Sí? A ver qué más, que no me quede nada. Bien, ahí está. Y fíjense que todo sigue funcionando perfectamente. Entonces las props ya no tenemos que hacer referencia en cada una de ellas, ¿sí? Pero esto se pone más interesante porque acá en persona yo tengo las props y esto lo podría haber hecho directamente desde acá. Fíjense. Yo comento ahí esos props y fíjense que yo sé que acá me viene esto, me viene props. Pero yo sé que en props adentro tengo una persona, tengo el atributo persona, que es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé eso? Porque si yo me vengo al listado de personas, fíjense que por cada persona, acá en thisProps persona, cada persona yo le mando la propiedad persona y a su vez el objeto, que contiene que yo itero con la lista de personas. Por cada persona yo renderizo un componente React, en donde la key es necesaria para que se optimice el uso de React y pueda detectar que unívocamente cada uno de los elementos de la lista, ¿sí? Pero a su vez le estoy mandando la propiedad persona y le mando el objeto enterito. Entonces yo acá puedo hacer destructuring directamente en lo que me llega como props. Yo sé que me viene una que tiene el nombre persona dentro de props, ¿sí? Sé que puedo desestructurarlo y traerme una persona. Entonces fíjense que ahí ya se hace cada vez más legible nuestra función, se escribe menos código. Y fíjense que acá, si se acuerdan de destructuring, yo podría poner nombre, apellido, documento, tipo documento, teléfonos, fecha de nacimiento y no sé qué más. Bien, tengo todo eso. ¿Por qué hago eso del 2 puntos? Porque fíjense que acá, a ver acá, tengo un error. Veamos cuál es el error. Persona is not defined. Claro, está bien. ¿Por qué? Fíjense, me lo está tirando como error acá. Porque yo ya lo desestructuré persona. Entonces acá yo directamente puedo borrar la persona. Y directamente accedo a cada uno de los valores que a mí me interesa. Entonces cada vez se hace mucho más legible lo que renderiza el componente React, ¿sí? Ahí tengo una P que no va. A ver ahí, ¿qué más me quedó? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento no lo tengo acá. Fecha de nacimiento. Ahí está. Entonces fíjense que todo me sigue funcionando bien. Yo hasta ahora lo único que hice fue desestructurar lo que recibo como parámetro la función persona, al componente persona. De entrada recibo un props. Yo sé que las props una de las props se llama persona. Y sé que dentro de la persona tengo un objeto de tipo persona, que tiene todos estos atributos, nombre, apellido.
Ahora, esto no me gusta como queda porque es muy grande la firma de la función. Entonces vamos a poner acá props, volvamos a props, ¿sí? O si quieren podemos poner así, persona. Eso sí porque es una sola desestructurada, pero acá podemos poner esto sí, y le decimos que sea igual a persona. Sacamos esto de acá. Y ahora sí tenemos todo. Es más, esto lo podemos poner enter así, como para que se vea más clarito, ¿sí? Yo tengo todos estos valores que tengo en cada una de las personas. Entonces yo ahora mi componente queda mucho más claro. Nombre, apellido, tipo de documento. ¿Se dan cuenta? Bien, de esta manera se empieza a trabajar más ordenado con React, utilizando todo lo que ya aprendimos de JavaScript, porque esto no es algo de React en sí, esto es algo de JavaScript, el de structuring. Pero como React está escrito y es todo JavaScript, yo puedo utilizar los conocimientos que tengo en JavaScript para trabajar de manera amena con el código. Lo mismo que acá en el listado, .map también es de JavaScript. Entonces empezamos a usar todo lo que sabemos de la unidad 1 y la unidad 2 y lo incorporamos, obviamente, la unidad 3 también, porque esto es React, pero ahora en la unidad 4 ya empezamos a ver cómo se está trabajando hoy en día con los componentes de React, ¿sí? Así que ustedes pueden acomodar el código como les parezca más ameno para ustedes, pero de esta manera podemos empezar a trabajar con lo que recibimos en cada uno de los componentes de React. Miren qué prolijo que quedó nuestro componente, que encima tiene otro. O sea, este es un poco para mostrar que podemos trabajar con componentes indefinidamente. Pues yo podría crear un componente que me retorne esto y directamente el LI me quedaría más clarito, ¿sí? Podría poner acá function datos persona, ¿sí? Y acá lo único que tengo que hacer es return y retorno esto. Obviamente acá necesito, como siempre tiene que tener un padre, como ahí. Pero acá lo que yo necesito es mandar la persona, acá, que en realidad es una props, y esto desestructurarlo acá. Acá vamos a desestructurar persona y la persona cada una de esas cosas. Y acá mi componente, esto simplemente para que vean que podemos hacer lo que queramos. Una vez que ya conocemos datos persona, le mando la persona, ¿sí? Y fíjense que todo va a funcionar perfectamente. Entonces ahí ya tenemos tres componentes de React. Y nuestra componente principal queda cada vez más acotado. Bueno, esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean lo que podemos hacer con los conocimientos de JavaScript y React, ¿sí? Bien, ahora vamos a lo de useState, o en realidad el primer hooks. Lo vamos a trabajar, esto también lo podríamos, vamos a ir pasando todo, porque quiero que nos quede todo escrito como función. Function listado personas, y acá podemos desestructurar personas, que sé que viene como props, saco thisProps porque ya no es más una clase, personas.map, claro, es verdad, el método render no va más. Entonces cada vez nos queda menos código y cada vez los componentes son más claros a la hora de verlos. ¿Se dan cuenta? Un componente muy sencillo que cumple una función muy importante que es mapear cada una de las personas y devolvernos un componente React con su información, ¿sí? Estaba viendo que acá la persona, saquemos el div este,
Y como dice es extranjero, lo que podemos hacer acá, podemos poner así. Y le agregamos el virrey. ¿Sí? Entonces ahí nos va a quedar mejor. Todo más organizado. Bien. Listo, ya tenemos nuestro... ¿Y ahora qué más nos queda? Entonces en app, que es donde trabajamos muchísimo, ahora sí vamos a poner el ojo acá. ¿Sí? Nosotros para usar los hooks, lo primero que tenemos que hacer es, acá React nos da, dentro de las cosas que nos exporta una función que se llama useState, que la vamos a necesitar. Así se llama el hook state. Y por empezar, lo que tenemos que escribir, vamos a ir escribiendo nuestra clase, que la vamos a poner acá, export default, y en vez de class vamos a poner function app, y vamos a escribir nuestro return y vamos a empezar a retornar, ¿sí? Todo esto lo vamos a comentar, pero en realidad me quiero traer esto de acá, que lo vamos a necesitar. Y por ahora vamos a comentar este de acá. Nos vamos a quedar con el listado de personas. Vamos a comentar todo el código. Y nos queda app. Obviamente vamos a tener un error, fíjense, porque state no existe. Pero bueno, nosotros ahora vamos a usar el useState. ¿Cómo se utilizan los hooks? Es muy sencillo. Primero se utilizan en las funciones, ¿sí? Entonces las clases ya no las vamos a usar. Lo que tenemos que hacer es el structuring de el useState. El useState lo que devuelve es un arreglo que tiene dos cosas. Tiene el valor de lo que queremos, de la propiedad de nuestro state. Fíjense que nosotros acá en nuestro state teníamos nombre, apellido, documento, y ¿qué más teníamos? Personas. Entonces yo voy a hacer un estado. Por cada uno de los valores del state tenemos que usar un useState único, porque lo que devuelve es el valor, o sea, el nombre de ese estado y el valor, en este caso un arreglo. ¿Cómo paso el arreglo? El arreglo se pasa al principio, que en useState lo paso como parámetro, ese es el valor inicial, ¿sí? Por ahora vamos a pasar un arreglo, fíjense, es un arreglo vacío. Pero yo tengo que hacer destructuring, porque useState me devuelve el estado y su valor, el valor del estado. Entonces, acá lo que tengo que poner es const y le pongo el nombre personas y una función que permite modificar el state. Así como teníamos, recuerdan el thisSetState, que lo usábamos de esta manera, ahora por cada valor tiene su propia función que modifica ese valor del estado, o sea, ese estado. En este caso yo tengo un solo estado, que se llama personas, y tengo la función que lo modifica, setPersonas. Respetemos el nombre del estado y su set. Entonces, ahora ya, fíjense que acá puedo cambiar y en vez de thisState puedo poner personas. Y fíjense que acá, en inspeccionar código, yo no tengo ningún error. ¿Sí? No tengo ningún error. Entonces ya lo estamos usando. Es nuestro primer useState. Ahora, ¿qué está pasando? El arreglo está vacío. Por eso yo no tengo nada.